gusta es ayudar a la gente, es el cambio ese que ves en sus caras cuando se dan cuenta de que les vas a poder ayudar o cuando vuelven a la consulta diciendo me ha cambiado la vida, me ayuda muchísimo, cuando te dan las gracias, eso no tiene precio, literalmente. Ayer comentaba en otra charla que daba en otro sitio, cuando las personas precisamente con síndrome de sensibilidad central o con enfermedades raras, como puede ser una enfermedad de Lyme o otras, o una sensibilidad química, que son bastante difíciles de diagnosticar y de evaluar en general por la medicina convencional, porque no las enseñamos nunca en la carrera de medicina, que yo soy profesora y sé de lo que hay en el contenido curricular de los alumnos. Cuando estos pacientes te cuentan su historia y tú les dices, sí, efectivamente, claro, y esto te pasa por esto, por esto, por esto, y podemos ayudarte abordando pues intestino, detoxificación hepática, nutrición, hablándote de los tóxicos ambientales, y es normal que te pase esto, y que además te pasa también todo esto. Entonces, cuando tú le das una justificación y una explicación un poquito coherente que ellos pueden entender de unos síntomas que otras personas le han dicho que, pues, que era psicológica o que estaba loca o que no tenía, o que tenía que vivir toda la vida con ello, como el colon irritable, que en realidad es una alteración precisamente de la microbiota que se llama disbiosis. Pues cuando ves esa emoción en sus caras de por fin alguien me entiende y parece que veo la luz y alguien me puede ayudar, eso no tiene precio. Eso te hace estar en absoluta conexión con el propósito de la vida, que yo creo que todos tenemos un propósito cuando venimos aquí, tenemos un propósito, y creo que cuando te alineas con ese propósito tienes como una especie de, o por lo menos en mi caso, ¿no? de escalofrío, de decir, esto es para esto he venido, ¿no? Pasando consulta en la Quirón de Málaga, también muy contenta porque además allí hago fundamentalmente salud intestinal, que es el manejo de todas las enfermedades a través de la microbiota, que es un campo que, bueno, nosotros en medicina un poco más integrativa llevamos abordando desde hace más de 10 años, y ahora parece que se ha puesto afortunadamente ya de moda, o mejor dicho, han empezado a darle más importancia a mis colegas convencionales, que no me gusta la distinción, pero bueno, haciendo pues todo tipo de problemas endocrinológicos, incluyendo el peso, claro que sí, pero también, como os decía, un abordaje un poquito más holístico o más integrativo de todas las enfermedades a través de la nutrición y de la microbiota. Muy poquitas veces veo emociones que adelgacen, muy poquitas, aunque sí que veo alguna realmente, y casi todas están, como decía, relacionadas con el estrés, con la ansiedad y con la microbiota, pero casi siempre en el 90% de los casos nos engordan, digamos, que no es que engorden las emociones, engordan las actitudes, las conductas que nosotros adoptamos en relación a esas emociones. Y desde luego yo en mi consulta siempre recomiendo técnicas de control de las emociones, que entre otras cosas tengo un máster de terapia cognitivo-conductual, que fueron 2 años por la UNED, muy bueno, y he hecho formación en distintas técnicas de liberación emocional, pues como puede ser el Psyche, entrenamiento autógeno, que estas no se consideran como tal, pero bueno, he hecho también tapping, y la verdad es que me parecen fantásticas, me parece lo mejor para las personas que tienen que liberar algunos traumas subconscientes. Es una herramienta rápida, práctica y que puede, una vez que aprende, que puede utilizar el paciente en su domicilio. Y no es que esté yo en contra ni muchísimo menos del psicoanálisis y demás técnicas, para nada. Pero bueno, son técnicas muy largas que requieren estar mucho tiempo sentado en la consulta hablando con una persona, y creo que las técnicas autoaprendidas en casa y relativamente rápidas son muy útiles, y yo intento, pues, como no tengo tiempo en la consulta, pues mandarles bibliografía, libros, etcétera, para esto. La comida basura no solamente es peligrosa para aquellos pacientes con un exceso de peso, es peligrosa para cualquier tipo de paciente. Un exceso de azúcares, bueno, pues se ha visto, que luego vamos a hablar al final, creo, que es peligroso, es más peligroso para cualquier infección viral y para desarrollar cualquier síndrome posviral, una alimentación rica en azúcares y en procesados, como estoy diciendo, para el desarrollo de una enfermedad neoplásica, por supuesto, para todas las enfermedades inflamatorias, como puede ser la fibromialgia, y para todas las enfermedades degenerativas.
en el caso de las mujeres para las hipoglucemias reactivas, para la alteración del estado de ánimo hay un estudio precioso que relaciona el tipo de dieta con el manejo de las depresiones fundamentalmente en mujeres, y es alucinante cómo un cambio a una dieta sana o antiinflamatoria mejora la evolución en depresiones moderadas severas. O sea, no es una cuestión, como te estoy diciendo, de sobrepeso, es una cuestión de salud pura y dura. Y si las personas fueran más conscientes, incluyendo los médicos, estarían hablando de nutrición en todas y cada una de sus consultas. No solamente nosotros los que nos dedicamos al endocrino y a la nutrición. Yo creo creo firmemente que los médicos todos intentamos adherirnos al principio de primum non nocere y todos intentamos lo mejor para nuestro paciente. Simplemente es lo que estaba diciendo, somos un poco cuadriculados y muy científicos porque es lo que nos enseñan en la carrera. Entonces, cuando un médico sale de su carrera es aquello de lo que no se enseña en la universidad no existe, cosa que no es cierto. Por eso, bueno, por ejemplo, en medicina ambiental ya empieza a haber cátedras en algunas universidades, ya empieza a haber máster sobre microbiota, entonces estas cosas ya sí que empiezan a existir. Sin embargo, bueno, pues hay otras como la medicina energética que cuesta muchísimo más porque de esto, bueno, entre que no hay ninguna industria detrás, ya no solo farmacéutica, sino de suplementos, que tenga un interés económico, es mucho más intangible. Y ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de medicina cuántica, de física cuántica, que tiene, y en el futuro estoy convencida de que tendrá unas implicaciones importantísimas en la medicina, en aparatología y en posibilidades terapéuticas. Eso es mucho más difícil de comprender y va a tardar mucho más tiempo. Los alemanes, los rusos, los americanos, hay otros países que van mucho más adelantados, ¿no? En este tipo de medicina. ¿Y por qué no está integrada? Pues simplemente por eso, porque los médicos no lo conocen, no lo han estudiado en la carrera. Y al fin y al cabo todos tenemos miedo a lo que no conocemos, pues miedo a que a tu paciente le quiten una medicación y y se salga de las guías que nos han enseñado, tanto, insisto, en la carrera como, pues es verdad, casi todas las guías clínicas de actuación están avaladas o editadas por la industria farmacéutica, porque es lógico, porque implican fármacos. Entonces son ellos los que tienen los recursos como para venir y darte la guía, y evidentemente todas estas guías implican estudios que ellos pueden realizar porque tienen de nuevo recursos para hacer un ensayo clínico randomizado, cosa que con otras terapias no se puede hacer un ensayo clínico a doble ciego, o se puede hacer pero es muy complicado, ya sea la acupuntura, ¿no? O sea, como tienes que pinchar en sitios en los que no sea eficaz y es muy, muy complicado, aparte de que nadie aporta los recursos para eso. Y estos son los motivos por los que no existe una cultura más amplia en medicina integrativa, cuando en otros países, insisto, existe mucha más cultura sobre esto. Por ejemplo, vamos al Reino Unido, Alemania, Rusia, Estados Unidos. Me gustaría dedicarme a los cuidados paliativos porque realmente me encanta acompañar a las personas cuando se van y contarles que esto no es el final y que hay otra cosa después. Este es mi sueño.